Alice Thornhill odiaba su lugar de trabajo. El estrecho cubículo, encajonado entre los mismos muelles del centro de llamadas de Benicia Express, parecía una jaula. Las voces de los mensajeros y de los clientes irritados resonaban en sus auriculares. 8 horas de trabajo monótono parecen una eternidad, sobre todo con el sol de octubre brillando al otro lado de la ventana. La entrega se ha retrasado 40 minutos debido al atasco en la autopista del Este, dijo, respondiendo a otro cliente descontento. Sí, entendemos su frustración. Sí, hay una compensación. Alice se frotó las sienes, sintiendo que le venía una migraña. Llevaba 4 años trabajando aquí y a menudo había pensado en cambiar de profesión, pero cada vez aplazaba la decisión. Primero fue la hipoteca, luego las reformas y ahora le faltaba decisión. Thornhill! ¡Tómate un descanso!, le gritó Brenda desde el asiento contiguo. En la sala de descanso, Alice se sirvió un café y se tumbó cansada en el sofá. Había 2 llamadas perdidas de Noel en el teléfono. Qué raro, rara vez llamaba en horas de oficina. ¿Va todo bien? Brenda se sentó a su lado con una taza de té. Pareces agotada. Estoy bien, solo que no he dormido bien. ¿Te ha despertado tu marido medianoche otra vez? Alice se estremeció. Noel había estado actuando muy extraño en los últimos meses. Regresos tardíos, susurros por teléfono en la otra habitación, una especie de nerviosismo. A veces siento que vivo con un extraño, soltó Alice. Cariño, todos los hombres son así. Mi Pete, después de 7 años de matrimonio, todavía se las arregla para sorprenderme, y no siempre gratamente. Alice sonrió irónicamente. Hacía 6 años, cuando conoció a Noel Fenton en una fiesta de amigos comunes, le había parecido perfecto, atento, divertido, de fiar. Se casaron un año después, y los 3 primeros años fueron realmente felices. Y entonces algo cambió sutilmente. Terminaron las vacaciones y Alice volvió al trabajo. Los pensamientos sobre su marido persistían. Ayer había encontrado un historial de búsqueda en su navegador compartido sobre los efectos de algún medicamento. Pero Noel había cerrado rápidamente la pestaña cuando ella había entrado en la habitación. Respondió vagamente a su pregunta, diciendo que un colega le había pedido información para un pariente. Alice llegó a casa a principios de las 7. Su pequeña casa en las afueras de Benicia la recibió con silencio y vacío. Noel tenía que llegar pronto. Su turno en Priority Insurance terminaba a las 5 y normalmente estaba en casa a las 6. Dejó el bolso en el pasillo, encendió la luz del salón y vio una nota sobre la mesa. Llego tarde. La cena está en la nevera. Enen. La letra era irregular, como escrita con prisas. Alice abrió la nevera y había un plato cubierto de pollo y verduras. Noel nunca había cocinado. Era su división tácita del trabajo. Ella se ocupaba de la cocina, él de las facturas y las reparaciones menores. Qué raro. Calentó la cena, pero no tenía ganas de comer. El teléfono vibró. Un número desconocido. Alice contestó. Alice contestó. Silencio, luego un clic y un pitido corto. La segunda llamada así en una semana. Antes lo había descartado como un error, pero ahora algo tiraba de su corazón. Alice subió al dormitorio y se acercó a la cómoda. La foto enmarcada de ella y Noel sonriendo, cogidos de la mano frente al océano. Su luna de miel en Portland. Parecía entonces que la felicidad sería eterna. Sacó el cajón superior donde estaban las cosas de Noel. Rebuscar entre las cosas de los demás era desagradable, pero algo la empujaba. Camisetas bien dobladas, calcetines, algunas corbatas. Nada fuera de lo común. Alice se sintió tonta y estaba a punto de abrir el cajón cuando vio la esquina de un sobre debajo de la pila de ropa sucia. El sobre era liso, blanco, sin nada escrito. Dentro había una copia impresa de un extracto bancario. Transferencias pequeñas pero regulares a una cuenta perteneciente a un tal H. Winwood. El nombre no le sonaba. Las transferencias habían empezado hacía unos 5 meses, más o menos cuando Noel había empezado a cambiar. El sonido de la puerta principal al abrirse la hizo estremecerse. Alice devolvió apresuradamente el sobre a su sitio y cerró el cajón. Ya estoy en casa. La voz de Noel sonaba alegre, casi juguetonamente alegre. Estoy arriba, dijo, intentando detener el temblor de sus manos. Noel entró en el dormitorio, alto, delgado, con su habitual traje de agente de seguros.
el pelo oscuro un poco revuelto y gafas de montura fina. Sonreía como si todo fuera perfectamente normal. ¿Qué tal el día?, preguntó aflojándose la corbata. Lo de siempre. Muchas llamadas. Poco útil. Se obligó Alice a sonreír. ¿Y a ti? Nada fácil. Un cliente nuevo, un caso complicado de seguro de vida. He estado trabajando hasta tarde en el papeleo. Se acercó y le dio un ligero beso en la mejilla. Olía a colonia, más fuerte de lo habitual, como si se la hubiera echado antes de llegar a casa. ¿Has hecho la cena?, dijo Alice, estudiando su rostro. Sí, pensé en hacerte feliz. Últimamente pareces cansado. Gracias, se obligó a sonreír. Ya he comido. Estaba delicioso. ¡Qué bueno! Se desabrochó los botones superiores de la camisa. Voy a darme una ducha. Cuando la puerta del baño se cerró, Alice exhaló en silencio. Sin duda, algo iba mal. Noel estaba claramente nervioso. Se daba cuenta por los pequeños signos. Se ajustaba las gafas más a menudo de lo habitual. Evitaba las miradas directas y sus dedos se crispaban ligeramente. Pasaron la velada frente al televisor sin apenas dirigirse la palabra. Noel parecía inmerso en sus propios pensamientos, contestando con respuestas de una sola palabra. Hacia las 11, dijo que estaba cansado y que se iría a la cama. Alice se quedó abajo, hojeando las noticias en su teléfono. Cuando subió al dormitorio una hora más tarde, Noel ya estaba dormido, o fingiendo estarlo. Se tumbó a su lado mirando al techo. El sueño no llegaba. Su mente daba vueltas a retazos de pensamientos, sospechas, temores. ¿Quién era H. Wingwood? ¿Un amante? ¿Un chantajista? ¿Y qué significaba esta extraña búsqueda de medicinas? Alice recordó su primer encuentro. Una fiesta en casa de Josh y Linda, compañeros de Alice en su anterior trabajo en una agencia de viajes. Noel era amigo de Josh. Destacaba entre los invitados por su sobriedad y su mirada atenta. No intentaba impresionar como la mayoría de los hombres. Simplemente se acercó, se presentó e inició una conversación sobre el libro que ella tenía en las manos. Es raro conocer a alguien que lea libros de verdad en lugar de mirar la pantalla de un teléfono, dijo entonces. Alice se rió. No es un enfoque muy original. No intento ser original, solo digo lo que pienso. Aquella aparente sinceridad la conquistó. Se vieron varias veces más después de la fiesta, y cada encuentro confirmó la creencia de Alice de que Noel no era como los demás hombres. Escuchaba atentamente, hacía las preguntas adecuadas, parecía realmente interesado. Pero, ¿era sinceridad de verdad? Alice se hacía esa pregunta cada vez con más frecuencia. El teléfono de Noel, que estaba sobre la mesilla de noche, vibró silenciosamente. Un mensaje. Alice se congeló. Su marido no estaba despierto. Cogió el teléfono con cautela, pero la pantalla se apagó antes de que viera el mensaje. Ella no sabía el código de bloqueo. No había parecido necesario antes. Confiaban el uno en el otro. O eso le parecía a ella. Por la mañana, Noel salió antes de lo habitual, alegando una importante reunión con un cliente. La besó apresuradamente, como si cumpliera con un deber. Alice permaneció largo rato junto a la ventana, observando cómo su sedán gris desaparecía entre el tráfico matutino. Durante el desayuno, trató de ordenar sus pensamientos. Tal vez estaba inventando sus propios problemas. Tal vez Noel estaba pasando un mal momento en el trabajo, pero su voz interior le decía que era algo más serio. Algo estaba pasando y tenía que averiguar de qué se trataba. Antes de ir a trabajar, decidió hacer algo que nunca había hecho antes. Llamó por teléfono a Priority. «Buenas tardes. ¿Puedo hablar con Noel Fenton?», preguntó cuando contestó la recepcionista. «Un momento. Me temo que no está. Se ha tomado la tarde libre». Alice sintió un escalofrío. «¿Está usted segura?», mencionó una reunión importante esta mañana. ¿Una reunión fuera de la oficina, quizás? Había una ligera impaciencia en la voz de la secretaria. «¿Puedo decirle que ha llamado?» «No, está bien», respondió Alice rápidamente. «Gracias». Colgó, sintiendo que el corazón le latía con fuerza en el pecho. Noel había mentido. Miró el reloj. Faltaba una hora para que empezara su turno. Una parte de ella quería llamar inmediatamente a su marido y pedirle explicaciones. Pero otra parte, más racional, le dijo que era mejor reunir más información. Alice recordó el extracto bancario. H. Wingwood. Hay que averiguar quién era.
Abrió su ordenador portátil y escribió el nombre en un motor de búsqueda. Había un montón de resultados, pero nada que pudiera estar relacionado con Benicia o su marido. ¿Podría ser un alias? El reloj indicaba que era hora de irse a trabajar. Alice cerró su ordenador portátil, pero una decisión ya se había formado en su cabeza. Esta noche haría su pequeña investigación. Si Noel ocultaba algo, tenía derecho a saberlo. La mañana comenzó con una lluvia fina y desagradable. Alice miró las gotas que caían por el cristal de la ventana y pensó en el día de ayer. Noel había vuelto tarde, alegando que una reunión con un cliente se había alargado, y luego había habido problemas con el coche. Una historia creíble, pero su mirada evitó los ojos de ella, y se dio cuenta de que tenía una marca de carmín en el cuello de la camisa. Pequeña, casi imperceptible, pero el corazón se le estrujó al ver aquella marca traicionera. La despertó el sonido del despertador. Noel ya se había marchado, de nuevo temprano, dejando una nota para encontrarse con ella en la oficina. Alice se preparó para ir a trabajar más despacio que de costumbre. Sus pensamientos eran confusos. Su imaginación pintaba cuadros de engaños y mentiras. No quería creerlo, pero los hechos se acumulaban. De camino al coche, Alice se fijó en una mujer que regaba las flores del jardín de al lado. Tamsin Birch, la vecina que se había mudado hacía un año, era objeto de constantes cotilleos. Cincuentona, siempre vestida con ropas largas y vaporosas, con una mata de pelo rojo canoso y muchas pulseras en las muñecas. Se rumoreaba que practicaba algún tipo de medicina alternativa. «Buenos días, señora Thornhill», la saludó Tamsin cuando Alice pasó junto a ella. «Buenos días», intentó Alice forzar una sonrisa, pero la expresión de su vecina no parecía muy convincente. «No tiene buena pinta». Tamsin se acercó, sosteniendo unas tijeras de jardinería. «Hay sombras a tu alrededor». «¿Perdona?» «Sombras espirituales. Un aura oscura». Habló Tamsin con un acento suave que Alice no pudo identificar. «Algo va mal en tu casa». Alice quiso ignorarlo. Normalmente evitaba hablar así, pero hoy las palabras de Tamsin habían tocado algo dentro de ella. «A la casa no le pasa nada», respondió secamente. «No me refiero a las paredes ni al tejado». Tamsin miró a través de ella, no a Alice. «Me refiero a la energía. Ayer cuando pasé por delante, sentí un escalofrío. No era físico, era espiritual, como la sombra de la muerte». Alice se estremeció. Las habladurías místicas siempre le habían parecido ridículas, pero ahora, en el contexto de sus sospechas, las palabras de su vecina sonaban alarmantes. ¿La sombra de la muerte? ¿Podría hablar más claro? «No es mi especialidad ser clara», sonrió Tamsin, mostrando unos dientes inesperadamente blancos y parejos. «Pero si quieres hablar, siempre estoy en casa por las tardes. Un té de hierbas y conversación pueden hacer más bien de lo que crees». «Gracias, pero estoy muy bien». Tamsin negó con la cabeza. «Las dos sabemos que no, señora Thornhill, pero vendrá cuando esté preparada». Alice se apresuró hacia el coche, sintiendo la mirada de su vecina en su espalda. La lluvia arreciaba. La oficina del Benicia Express estaba en su bullicio habitual. Alice tomó asiento, se puso los auriculares y se sumergió en su trabajo, tratando de distraerse de sus problemas domésticos. Pero los pensamientos sobre Noel, la marca de carmín y las misteriosas traducciones no la dejaban en paz. Durante la comida, Brenda se acercó con 2 tazas de café. «Parece que lo necesitas», dijo, acercando una taza a Alice. «Gracias. Una noche dura». «¿Noel se ha vuelto a levantar tarde?» Alice asintió, sorbiendo la bebida caliente. Brenda era la que llevaba más tiempo trabajando aquí y sabía más de muchos de los empleados que ellos mismos. De repente, Alice pensó que su amiga también podría saber algo sobre Noel. «Brenda», comenzó con cautela, «¿sabes algo del pasado de Noel? Quiero decir, antes de conocernos». Brenda entornó los ojos. «Es una pregunta extraña para una esposa. ¿No te lo contó él mismo?» «Claro que sí», trató de sonar despreocupada Alice. «Pero a veces creo que oculta cosas, como su vida antes de mudarse a Benicia». Brenda miró a su alrededor y se acercó. «Bueno, no sé mucho. Solo he oído que ya había estado casado. Su primera mujer murió en extrañas circunstancias. Mi sobrino trabaja en Priority y a veces comparte los cotilleos de la oficina». Alice sintió un escalofrío en su interior. «¿Casado?
Noel nunca mencionó su primer matrimonio. ¿Está usted segura? La voz le temblaba. Eso es lo que he oído. La pobre chica murió de repente. Creo que de alguna enfermedad. No llevaba mucho tiempo enferma. Brenda notó la palidez de su amiga. Creí que lo sabía. ¿Nunca lo mencionó? Alice le sacudió la cabeza, incapaz de pronunciar palabra. La enfermedad repentina, los traslados a la mujer misteriosa, las búsquedas sobre la medicación. Todo apuntaba a algo siniestro. Quizá le cueste recordar, continuó Brenda, claramente avergonzada por la reacción de su amiga. A algunos hombres no les gusta hablar de relaciones pasadas. Sí, probablemente tengas razón. Alice forzó una sonrisa. Estaba sorprendida. Siempre me había parecido tan abierto. Todos guardamos secretos, cariño. Brenda le dio unas palmaditas en la mano. Incluso para los más cercanos. El resto del día pasó borroso. Alice contestó al teléfono mecánicamente, pero sus pensamientos estaban muy lejos. ¿Por qué había ocultado Noel una parte tan importante de su vida? ¿Y qué había sido de su primera esposa? De camino a casa, decidió parar en el supermercado. Ir de compras era una excusa. Lo que realmente necesitaba era tiempo para ordenar sus pensamientos antes de reunirse con su marido. Deambulando entre los estantes, Alice pensó en su relación, tratando de encontrar pistas, indicios de que Noel pudiera estar ocultando algo importante. Sí, nunca había hablado mucho de su vida antes de Benicia, pero ella lo atribuía a su carácter reservado. Había dicho que había nacido en un pueblo pequeño, que había estudiado finanzas en la universidad y que había trabajado para varias compañías de seguros antes de establecerse en Benicia. La biografía habitual. Ninguna mención de matrimonio o tragedia familiar. En la caja registradora, una mujer con un niño se paró frente a ella. El niño, de unos 5 años, miraba a Alice con curiosidad mientras su madre rebuscaba en el bolso. Algo en la mirada del niño le hizo preguntarse por el futuro. Noel y ella habían hablado de tener hijos, pero lo habían pospuesto. Primero querían salir adelante y luego pagar la hipoteca. Ahora Alice se alegraba de que no hubieran tenido tiempo de tener un hijo. La idea era clara y dolorosa. Ya no confiaba en su marido. De vuelta a casa, Alice vio el coche de Noel en la entrada. Rara vez llegaba antes que ella. Dejó las maletas en el maletero y entró en casa, preparándose para hablar. Noel estaba sentado en el salón con un vaso de whisky. Otra rareza, apenas bebía entre semana. Hola, sonrió, pero sus ojos permanecían serios. ¿Cómo te ha ido el día? No ha sido fácil, respondió ella, observando su reacción. Me enteré de algo que me molestó. Noel se tensó. ¿Qué quieres decir? Tu primera mujer. El silencio que flotaba en la habitación parecía tangible. Noel dejó el vaso lentamente sobre la mesa, sin dejar de mirar a Alice. ¿Quién te lo ha dicho? Su voz era tranquila, pero había acero en ella. ¿Qué más da? Alice se quitó el abrigo. Lo que importa es que me lo ocultaste. 6 años, Noel. 6 años juntos y ni una sola vez mencionaste que te habías casado y enviudado. No quería volver a sacar el tema. Se frotó el puente de la nariz bajo las gafas. Son recuerdos dolorosos. ¿Tan dolorosos que no podías compartirlos con tu mujer? Alice se sentó frente a él, mirándolo directamente a los ojos. ¿Qué más me ocultas? Nada, desvió rápidamente la mirada. Es solo que no todas las historias merecen ser contadas. ¿Cómo se llamaba? Noel hizo una pausa, como si estuviera sopesando si responder. Hannah. Hannah Winwood. Eja. Winwood. La mujer a la que le había girado el dinero. ¿Pero está muerta? ¿O era otra Winwood? Alice sintió que se confundía aún más. ¿Y qué le había pasado? Estaba enferma. Noel volvió a coger el vaso, haciéndolo girar entre sus manos. Un raro trastorno sanguíneo. Los médicos hicieron todo lo que pudieron, pero se encogió de hombros, incapaz de terminar la frase. Lo siento, dijo Alice. Y era cierto, aunque la simpatía se mezclaba con una creciente sospecha. ¿Pero por qué lo ocultaste? ¿Y por qué sigues transfiriendo dinero a la cuenta de H. Winwood? Noel se puso rígido. ¿Me has seguido? No. Alice decidió no revelar cómo había encontrado el extracto. Lo vi por casualidad. Si Hannah está muerta, ¿quién se queda con el dinero?
Su hermana, respondió rápidamente Noel. Hazel, me siento responsable de ella. Hizo mucho por Hannah durante su enfermedad. ¿Y por qué lo ocultaste? Tenía miedo de que no lo entendieras. Muchas mujeres estarían celosas del pasado. La respuesta sonaba lógica, pero algo en la voz de Noel impedía que Alice le creyera del todo. Recordó las palabras de Tamsin sobre la sombra de la muerte. Místico, seguro, pero ahora mismo Alice estaba dispuesta a creer en cualquier presagio. ¿Ves a Hazel a menudo? No muy a menudo, evitó mirarla a los ojos. A veces nos vemos para hablar de Hannah, para recordarla. Ya veo, se levantó Alice. Voy a descargar el coche. Hay comida dentro. Yo te ayudo, se apresuró a decir Noel, claramente contento por la oportunidad de cambiar de tema. En la cocina, desempaquetando sus compras, hablan de minucias cotidianas. El trabajo, el tiempo, los planes para el fin de semana. Pero la tensión no desaparecía. Alice podía sentir el muro que crecía entre ellos. Noel no solo había ocultado el pasado, sino que ahora seguía mintiendo. Estaba segura. Después de cenar, Noel dijo que aún tenía trabajo que hacer y se retiró a su estudio. Alice subió a su dormitorio y encendió el portátil. Volvió a escribir Hannah Winwood Benisha en el buscador, esta vez añadiendo la palabra muerte. No había muchos resultados. Una breve esquela de hacía 3 años. Hannah Winwood, de 32 años, falleció tras una breve enfermedad. Dejó un marido, Noel Fenton. Alice contempló la pequeña fotografía. Una mujer joven de pelo largo y oscuro y rostro pálido. Hermosa, de aspecto frágil. Esta noticia no la sorprendió después de su conversación con Noel, pero confirmó lo que él había dicho. Al menos en parte. Continuó su búsqueda, pero la información era escasa. Ninguna mención a la hermana Hazel, ningún detalle sobre la enfermedad. La impresión era que Hannah Winwood había vivido una vida tranquila y desapercibida, y que se había alejado de ella con la misma tranquilidad. Noel y Hannah se habían casado el año anterior a la muerte de ella, así que había sido un matrimonio breve. Alice conoció a Noel unos 8 meses después de la muerte de Hannah. ¿No es un poco rápido para que se recupere de su pérdida? Sin embargo, el duelo se manifiesta de forma diferente en cada persona. Alice cerró el portátil y se acercó a la ventana. La casa de Tamsin Birch era visible desde allí. La tenue luz de las ventanas le daba un aire acogedor. Le vinieron a la mente sus palabras sobre las sombras y la frialdad. Quizá la excéntrica vecina sabía más de lo que parecía. Llamaron a la puerta y Noel entró en la habitación. ¿Estás despierta?, preguntó en voz baja. He terminado el papeleo. Estoy pensando, respondió Alice sin volverse. ¿Pensando en qué? En nosotros. En ti, se volvió hacia él. No puedo evitar pensar que ocultas algo, Noel. Su rostro permaneció tranquilo, pero sus dedos se cerraron en puños. Te he hablado de Hannah. ¿Qué más quieres saber? Todo. Quiero saber todo lo que has estado ocultando todos estos años. No hay nada que saber. Se acercó e intentó abrazarla, pero Alice se apartó. Entonces, ¿por qué estás nerviosa? Porque actúas de forma extraña, dijo con irritación en la voz. Siguiéndome, registrando mis cosas, interrogándome. Tú no eres así, Alice. A lo mejor es que nunca había tenido motivos para dudar de ti. Noel suspiró y se sentó en la cama. Mira, me doy cuenta de que debería haberte hablado de Hannah. Ese es mi error. Pero temía que me miraras de otra manera. Mucha gente reacciona de forma extraña ante los viudos, ya sea compadeciéndose o sospechando algo. No soy mucha gente, Noel. Soy tu mujer. Lo sé, me tendió la mano. No nos peleemos. Te quiero, Alice. Solo a ti. Ella miró su mano extendida, el rostro que conocía de memoria, y de repente le resultó extraño. Algo en la escena parecía falso, como si estuvieran actuando en una obra en la que ella no conociera su papel. Estoy cansada, dijo Alice al fin. Hablemos mañana. Noel asintió y bajó la mano. Se fueron a la cama, manteniendo las distancias. Alice se quedó mirando la oscuridad, escuchando la respiración de su marido, que fingía estar dormido. Mañana iría a ver a Tamsin Birch. Su intuición le decía que la excéntrica vecina podría saber más de lo que parecía. La mañana estaba nublada y húmeda, al igual que el humor de Alice. Estaba despierta antes de que sonara el despertador, mirando al techo
y repitiendo mentalmente la conversación de la noche anterior. Noel dormía plácidamente a su lado, con la respiración uniforme y tranquila. ¿Cómo podía dormir tan serenamente después de todo? Con cuidado, Alice se levantó de la cama, bajó a la cocina y preparó café. En el silencio de la casa matinal, sacó el teléfono y volvió a teclear el nombre de Hannah Winwood en el buscador. Los mismos escasos resultados. Ninguna mención a las extrañas circunstancias de la muerte. Ninguna información sobre la hermana Hazel. Parecía como si alguien hubiera borrado deliberadamente la mayor parte de la huella digital de esta mujer. Unos pasos en las escaleras la hicieron cerrar apresuradamente su navegador. Noel entró en la cocina, ya vestido para el trabajo, con el pelo húmedo tras la ducha. «Buenos días», dijo acercándose a la cafetera. «¿Llegas pronto?» «No has dormido», intentó Ali sonar neutral. Noel hizo una pausa, obviamente buscando las palabras. «Escucha, sobre lo de ayer. Siento mucho no haberte contado antes lo de Hannah. Estuvo mal». «Sí, lo estuvo», asintió Alice, observando su reacción. «Quiero compensártelo». Se sentó en la mesa junto a ella. «¿Qué te parece si lo celebramos esta noche? Solos tú y yo. Prepararé la cena y abriré una buena botella de champán». Su propuesta cogió a Alice por sorpresa. Noel no solía tener gestos románticos tan espontáneos. «¿Por qué haría eso?» «Solo quiero demostrarte lo importante que eres para mí», le cogió la mano. «No me gusta la tensión que hay entre nosotros». «Tensión». Alice sintió su desconfianza y el deseo de creer que las cosas funcionarían. Tal vez realmente estaba exagerando. Quizá Noel solo intentaba torpemente protegerla de la parte triste de su pasado. «Vale», se obligó a sonreír. «Me parece una buena idea». «Muy bien». Noel la fulminó con la mirada. «Me pasaré por la tienda después del trabajo y tú intenta volver pronto». Durante todo el día en la oficina, Alice no pudo concentrarse. La noche que se avecinaba tenía sentimientos encontrados. Por un lado, tal vez era una oportunidad para empezar de nuevo, para derribar el muro de desconfianza. Por otro, el repentino impulso de Noel le parecía sospechoso. No pudo evitar pensar en Tamsin Birch y sus extrañas advertencias. Brenda se dio cuenta de su distracción. ¿Dónde estás? Es la tercera vez que te equivocas de cliente». «Lo siento». Alice se frotó las sienes. «Cosas de familia». «¿Hablaste con Noel sobre esa mujer?» «Sí». Alice no quiso entrar en detalles. Le explicó la situación. «¿Y?» Brenda arqueó una ceja. «Y todo está bien», mintió Alice. «Solo ha sido un pequeño malentendido». «Genial». Brenda no parecía convencida. «Pero en todo caso, sabes que siempre estoy de tu parte». Alice asintió agradecida. El apoyo de su amiga significaba mucho para ella, aunque no pudiera abrirse del todo. Después de comer, el jefe del departamento anunció que podían irse una hora antes, debido a trabajos técnicos en el sistema. Alice lo interpretó como una señal. Tendría tiempo de hablar con Tamsin antes de reunirse con Noel. Le envió un mensaje diciendo que llegaría media hora tarde. Él contestó casi de inmediato. «No pasa nada, lo tengo controlado». La casa de Tamsin Birch era diferente de las demás casas de la calle. Era pequeña pero bien cuidada, con parterres de flores exóticas y extrañas figuras en el jardín. Alice permaneció en la puerta durante largo rato, armándose de valor. Finalmente, llamó a la puerta. Tamsin la abrió casi de inmediato, como si la hubiera estado esperando. «Señora Thornhill», sonrió. «Sabía que vendría». Alice se movió incómoda de un pie a otro. «Estabas hablando de algunas sombras alrededor de mi casa». «Entra». Tamsin se hizo a un lado, invitándola a pasar. Estaba preparando té. Dentro, la casa era tan inusual como su dueña. Libros por todas partes, hierbas colgando en manojos del techo, extraños cuadros y figuritas. Olía a especias y a algo desconocido. «Siéntate», dijo Tamsin, señalando una silla de mimbre junto a la ventana. «El té de hierba limón te ayudará a aclarar tus pensamientos». Alice se sentó con cautela, observando cómo la mujer servía la aromática bebida en las tazas. «Hablaste de la sombra de la muerte», comenzó Alice, tomando una taza. «¿Qué querías decir con eso?» Tamsin se sentó frente a ella, con el rostro serio. «Cada casa tiene su propia energía, su huella de los acontecimientos que tuvieron lugar en ella. Cuando paso por delante de tu casa,
Siento frío y tristeza, sobre todo últimamente, como si algo oscuro estuviera a punto de suceder. ¿Y qué puede ser? No lo sé exactamente. Tamsin dio un sorbo a su té. Pero tiene que ver con tu marido. Hay un aura de hombre que trae la muerte a su alrededor. Alice se estremeció. Normalmente se habría reído de semejante conversación, pero ahora resonaba aterradoramente con sus propios temores. ¿Sabes algo de su primera esposa? Los ojos de Tamsin brillaron. ¿Una mujer que murió en extrañas circunstancias? Sí, he oído algunas cosas. Dicen que estuvo enferma poco tiempo. ¿Cómo sabes eso? Eres nuevo aquí. Tengo mis fuentes. Tamsin se inclinó hacia adelante. Mire, señora Thornhill, no conozco todos los detalles, pero presiento peligro. Tiene que tener cuidado, especialmente hoy. ¿Por qué esta noche? Luna llena, respondió Tamsin simplemente. El momento en que se revelan los secretos. Alice dejó la taza, con las manos temblorosas. Noel me invitó a cenar esta noche. Dijo que quería arreglar las cosas. Ten cuidado con las señales. Tamsin le cogió la mano. Las cosas no siempre son lo que parecen. Alejándose de Tamsin, Alice se sintió a la vez alarmada y un poco tonta. Quizás a su vecina le gustaba ser dramática, y ella había sucumbido a la atmósfera mística. Pero la advertencia del acontecimiento de esta noche la mantenía alerta. Al acercarse a la casa, Alice vio el coche de Noel. Efectivamente, había regresado temprano. Había una luz tenue en las ventanas y, a través de las cortinas, pudo verle moverse por la cocina. Una visión hogareña y familiar que ahora resultaba vagamente inquietante. Respirando hondo, Alice salió del coche y se dirigió a la casa. «¡Ya estoy en casa!», gritó, entrando en el pasillo. «¡En la cocina!», respondió Noel. Estaba junto a los fogones, removiendo algo en una olla. Llevaba un delantal, una imagen tan inusual que Alice no pudo evitar sonreír. «Esto es nuevo», dijo quitándose el abrigo. «¿Estás cocinando?» «Pensé en darte una sorpresa», respondió Noel sonriendo. «¿Cómo te ha ido el día?» «Bien», intentó Alice sonar despreocupada. «¿Y a ti?» «Productivo», señaló la mesa que ya estaba puesta para la cena. «Siéntate, está casi lista». La mesa estaba puesta como en un restaurante. Velas, platos bonitos, copas de champán. En el centro había un jarrón con sus lirios favoritos. Estaba claro que Noel se había esforzado. «Precioso», se sentó, alisando la servilleta en su regazo. «¿Qué se celebra? ¿Necesitamos una excusa?» Noel le guiñó un ojo, colocando una complicada fuente en los platos. «Solo quiero demostrarte lo mucho que significas para mí». La cena transcurrió en un ambiente extraño. Noel estaba inusualmente parlanchín, contando anécdotas divertidas del trabajo, planeando unas vacaciones de verano que podrían tomarse. Alice escuchaba, respondía, reía, pero una parte de ella permanecía alerta, observando cada movimiento, analizando cada entonación. Tras el plato principal, Noel se levantó y sacó una botella de champán de la nevera. «El postre será más tarde», dijo, quitando el papel de aluminio del cuello. «Mientras tanto, un brindis por nosotros». El corcho salió con un estallido inconfundible. Noel llenó las copas con el líquido dorado y levantó la suya. «Por un nuevo comienzo», dijo mirándola a los ojos. «Por nosotros». Alice levantó su copa y en ese momento se dio cuenta. Había un extraño sedimento en el fondo de su copa, cristales apenas visibles que reflejaban la luz de las velas. El corazón le dio un vuelco. Recordó las palabras de Tamsin sobre prestar atención a las señales. «¿Ocurre algo?», preguntó Noel, dándose cuenta de su confusión. «No, no pasa nada», se obligó a sonreír. «Solo pensaba, por nosotros». Chocaron las copas. Alice fingió beber, pero no dejó que el champán tocara sus labios. Noel no pareció darse cuenta. Bebió un gran sorbo y dejó la copa en el suelo. «Por cierto, he olvidado algo en el coche», dijo levantándose. «Una sorpresa para ti. Ahora vuelvo». En cuanto la puerta se cerró tras él, Alice acercó el vaso a la luz. No cabía duda. Había algo en el fondo. No sedimento de champán, sino algo añadido a propósito. Le temblaron las manos al dejar la copa sobre la mesa. No podía ser una coincidencia. El extraño comportamiento de Noel, el repentino romance, las advertencias de Tamsin y ahora esto. Su mirada se posó en la botella. Champán normal, precintado,
Nada sospechoso. Así que Noel había añadido algo específico a su copa mientras no la veía. Un sonido en el pasillo la dejó helada, pero no era Noel. Alice oyó que llamaban a la puerta. ¿Quién vendría ahora? Se dirigió a la puerta principal y la abrió con cautela. En el umbral había una mujer de unos 50 años con el pelo largo y gris, recogido en un moño. Sus ojos oscuros parecían penetrantes y serios. ¿Señora Thornhill? Su voz era grave y ronca. Sí. Alice miró con recelo a la desconocida. ¿Qué puedo hacer por usted? Me llamo Irma Blackwood, dijo en voz baja pero clara. No nos conocemos, pero tengo algo importante que decirle. Blackwood. A Alice le sonaba el nombre, pero no recordaba dónde lo había oído. No es un buen momento. Alice miró a su alrededor, esperando el regreso de su marido. Tal vez... No hay tiempo, se acercó Irma. No bebas el vino que te ha dado tu marido. Será tu perdición. Si quieres saber la verdad, sígueme. Alice sintió un escalofrío. ¿Cómo sabía esta mujer lo del vino? ¿Quién es usted? Preguntó, adivinando ya que no le iba a gustar la respuesta. La tía de Hannah, respondió Irma con sencillez. La de antes. El mundo alrededor de Alice pareció ralentizarse. Las palabras de Irma confirmaron sus peores temores. De repente, toda la extrañeza de los últimos meses, el comportamiento sospechoso de Noel, el sedimento en el vaso, todo se unió para formar un cuadro espeluznante. ¿A qué te refieres?, susurró Alice, temiendo que Noel la oyera. Hannah no murió de la enfermedad, le brillaron los ojos a Irma. La mataron. Y tú correrás la misma suerte si te quedas. Alice se agarró al marco de la puerta, sintiendo que le flaqueaban las piernas. Va a volver, se retiró Irma entre las sombras. Decide ahora. ¿Vienes conmigo o te quedas? Alice oyó el portazo del coche. Tenía segundos para decidir. ¿Quedarse con un marido que podría estar planeando su asesinato? ¿O confiar en un extraño con acusaciones horripilantes? Espera. Alice cogió su bolso del perchero y salió por la puerta, cerrándola tras de sí. Irma la condujo rápidamente hasta un viejo coche aparcado al final de la calle. Apenas habían tenido tiempo de subirse y ponerse en marcha cuando Alice vio a Noel por el retrovisor, de pie en la puerta de su casa con una pequeña caja en las manos. Incluso desde la distancia, pudo ver la expresión de confusión en su rostro, que cambió a alarma cuando se dio cuenta de que el coche de ella seguía aparcado delante de la casa. ¿A dónde vamos?, preguntó Alice cuando tomaron la carretera principal. A algún sitio donde estés segura, contestó Irma sin apartar los ojos de la carretera, y donde te contaré la verdad sobre tu marido. Alice se recostó en el asiento, sintiendo que la adrenalina se esfumaba, dejando atrás el frío miedo y un montón de preguntas. No sabía si había tomado la decisión correcta, pero un sexto sentido le decía que quedarse con Noel esta noche sería un error fatal. El coche de Irma Blackwood, una vieja ranchera con la tapicería raída, serpenteaba por las estrechas calles de las afueras de Benicia. Alice se sentó agarrando el tirador de la puerta y observó cómo la ciudad familiar se convertía en un laberinto de callejuelas desconocidas. El corazón le latía con fuerza en la garganta. ¿Fue una decisión acertada irse con una mujer desconocida, dejando atrás toda su vida? Nunca me has explicado cómo supiste lo del champán, dijo finalmente Alice. Irma la miró brevemente y volvió a centrarse en la carretera. He estado observando a tu marido durante mucho tiempo, desde que me di cuenta de lo que le había hecho a mi sobrina. ¿Y qué hizo exactamente? Paciencia. Irma giró hacia un camino de tierra que conducía a una zona boscosa. Pronto llegaremos y te lo contaré todo. Condujeron unos 20 minutos más, alejándose del centro de Benicia hacia las colinas del norte. Finalmente, el coche se detuvo cerca de una pequeña casa de madera oculta tras los árboles. ¿Es esta tu casa?, preguntó Alice, mirando alrededor de la cabaña de madera oscurecida por el tiempo. Una de ellas, respondió Irma, apagando el motor. Aquí no me encontrarán. ¿No encontrarán a quién?, quiso preguntar Alice, pero guardó silencio. Algo en las palabras de Irma le hizo sentir que estaba involucrada en algo más serio y peligroso que una riña familiar. Entraron en la casa. Era sorprendentemente limpia y acogedora por dentro. Los muebles de madera, las alfombras de colores, las hierbas colgando en manojos de las vigas,
recordaban a Alice la casa de Tamsin Birch. Irma le hizo un gesto para que se sentara en la vieja mecedora y empezó a encender el fuego. ¿Es Tamsin una conocida tuya?, preguntó Alice, dándose cuenta del parecido. Mi prima, asintió Irma. Me ayudó a encontrarte. ¿Así que fue ella quien te contó lo de esta noche? No. Irma echó unos troncos al fuego. Vi a tu marido comprando champán y unos polvos en la farmacia. Reconocí su coche y le seguí. Tamsin solo confirmó mis temores sobre ti. El fuego se encendió, iluminando la habitación con un cálido resplandor. Irma se sentó en la silla frente a Alice y la miró fijamente. ¿Qué sabes de Hannah? Casi nada, admitió Alice. Noel nunca hablaba de ella. Me enteré de que existía hace un par de días. Dijo que había muerto de una rara enfermedad de la sangre. Irma sonrió con amargura. ¿Una enfermedad de la sangre? Sí, podría decirse que sí, si consideras el envenenamiento por arsénico una enfermedad de la sangre. Alice sintió que la habitación a su alrededor empezaba a dar vueltas. ¿Envenenamiento? ¿Estás diciendo que Noel envenenó a su primera esposa? Eso es exactamente lo que estoy diciendo. Irma se levantó y se acercó a la cómoda antigua. Abrió el cajón superior y sacó una fotografía raída. Aquí estaba Hannah 15 días antes de morir. La fotografía era de una hermosa joven de rostro pálido y demacrado y ojos hundidos. Sonreía débilmente a la cámara, pero incluso en la vieja foto se veía que la sonrisa no le llegaba a los ojos. Se la consideraba una mujer sana, continuó Irma, volviendo a su silla, hasta que se casó con Noel Fenton. Después del matrimonio empezó a ponerse enferma. Al principio no mucho. Mareos, debilidad, náuseas. Los médicos hablaron de estrés, anemia, incluso psicosomática. Pero cada mes iba a peor. Alice escuchaba, sintiendo el frío meterse en sus huesos, y no era el frío de la tarde. ¿Qué te hizo pensar que era un envenenamiento? Al principio no me di cuenta, admitió Irma. Al principio, como todo el mundo, me creí la historia de la enfermedad. Noel parecía el marido perfecto, cariñoso, atento, devoto. Llevaba a Hannah a las citas médicas, le preparaba la comida él mismo, se aseguraba de que se tomara la medicación. Parecía que estaba haciendo todo lo posible por salvarla. Irma se quedó callada, mirando el fuego. Su rostro, iluminado por las llamas, parecía tallado en piedra. Rasgos duros, sombras profundas en las arrugas. ¿Qué te ha hecho cambiar de opinión?, preguntó Alice en voz baja. Su espíritu, respondió Irma con sencillez. Ya, ver cosas que otros no ven. Siente cosas que están ocultas. La he visto varias veces desde que Hannah murió. Ella vino a mí en sueños y luego en la vida real. Me mostró cómo Noel ponía algo en su comida, en su té. Cómo la observaba cuando pensaba que nadie podía verla. Con qué impaciencia esperaba su muerte. Alice se estremeció involuntariamente. La historia parecía una locura, pero algo en la entonación de Irma, en sus ojos, le hizo creer que la mujer no mentía, al menos no intencionadamente. Pero si sospechaba que la habían envenenado, ¿por qué no acudió a la policía? Lo hice, suspiró Irma. No tenía pruebas, solo mis visiones y sospechas. La policía no se toma en serio las historias de fantasmas. Además, Noel era inmune a todo tipo de acusaciones, literalmente. Su trabajo en la compañía de seguros le proporcionaba las conexiones y los conocimientos necesarios para sortear el sistema. Pero podrías haber exhumado el cuerpo, hacer un informe toxicológico. Hannah fue incinerada, dijo Irma con amargura, a petición del marido, en contra de nuestras tradiciones familiares. Alice se levantó y se acercó a la ventana. Afuera estaba oscuro, y lo único que veía era su reflejo en el cristal. Un rostro con los ojos abiertos de horror. ¿Por qué iba a matar a Hannah?, preguntó sin volverse. Un seguro, respondió Irma. Noel había contratado un importante seguro de vida para Hannah poco antes de que comenzara su enfermedad. Un motivo clásico, pero muy eficaz si se hace bien. Eso explicaba por qué Noel había insistido tanto en pedirle a Alice que también contratara un seguro de vida. Ella siempre se había negado, pensando que era una pérdida de dinero. Ahora su terquedad podría haberle salvado la vida. ¿Crees que quería hacerme lo mismo? Alice se volvió hacia Irma. No solo lo creo, sino que estoy segura.
Irma se levantó y se acercó a Alice. Vio lo que había en el vaso. Empezó a actuar más deprisa contigo, quizá por mi aparición en la ciudad. Volví a Benicia hace un año y empecé a investigar. Debió de sentirse amenazado. Alice recordó los últimos meses, el creciente nerviosismo de Noel, sus extrañas llamadas telefónicas, sus repentinas desapariciones. Todo iba encajando, pero seguía sin creerse que el hombre con el que había vivido 6 años fuera capaz de cometer un crimen tan a sangre fría. Necesito pruebas, dijo con firmeza. No visiones místicas, sino hechos reales. Los tienes en tu casa, asintió Irma. Seguro que Noel guarda algunos trofeos de su primer crimen. Los diarios de Hannah, quizá incluso el veneno. La gente así rara vez se deshace de las pruebas físicas. Son demasiado confiados. Tengo que volver y encontrarlas, decidió Alice. Es peligroso, advirtió Irma. Ya sabe que te has escapado. Estará en guardia. Yo tengo la ventaja de que él no sabe que lo sé, objetó Alice. Puedo decirte que me sentí mal y salí a tomar el aire, que cogí un taxi y me fui a casa de una amiga. Irma negó con la cabeza. Arriesgado. Pero si te has decidido, no te retengo. Solo ten cuidado de no beber ni comer nada de lo que te ofrezca. Alice asintió. En su cabeza ya se estaba formando un plan. Volver a casa, fingir que no había pasado nada y empezar a buscar pruebas de los crímenes de Noel a la primera oportunidad. Tengo que llamarle, dijo sacando el teléfono. Si no lo hago ahora, podría denunciar mi desaparición a la policía. Es razonable, asintió Irma. Pero no me digas dónde estás. Alice marcó el número de Noel. Contestó al primer timbrazo con voz tensa. Alice, Alice, ¿dónde estás? Estoy preocupada. Lo siento, dijo con calma. Me sentía mal, así que salí a tomar el aire. Me encontré con Brenda y fuimos a dar un paseo. Pero tu coche está aquí. Noel sonó desconfiado. No podría conducir, dijo Alice rápidamente. Fuimos andando y luego cogimos un taxi. ¿Por qué no me lo dijiste? Llamé a toda la ciudad. Mi teléfono estaba muerto. La mentira sonaba cada vez menos convincente, pero Alice continuó. Acabo de encontrar un cargador en casa de Brenda. Siento haberte preocupado. Pronto estaré en casa. Colgó, sintiendo que el corazón le latía con fuerza. Noel claramente no creía su historia, pero no se lo permitió. El juego estaba en marcha. No se lo creía, dijo Irma. Estará listo para cuando vuelvas. Entonces estaré preparada. Alice cuadró los hombros. ¿Me llevarás de vuelta? No hasta casa. Irma cogió las llaves del coche. Lo dejaré a unas manzanas para que no vea mi coche. No hablaron mucho en el camino de vuelta. Alice trató de ordenar sus pensamientos, de prepararse para el encuentro con el hombre que creía conocer, pero que resultó ser completamente diferente, ajeno, peligroso. Si algo sale mal, llámame, dijo Irma, deteniéndose en la esquina de la calle donde vivían los Thornhill. Tienes mi número. Y recuerda, busca los diarios de Hannah. Ella lo anotaba todo, cada síntoma, cada sospecha. Puede que Noel no lo supiera. Alice asintió y salió del coche. Irma se marchó, dejándola sola en la penumbra de la calle nocturna. Solo había 2 manzanas hasta la casa, pero cada paso era difícil. El miedo endurecía sus movimientos. Sus pensamientos eran confusos. Las luces estaban encendidas en casi todas las ventanas de la casa. Alice respiró hondo y se dirigió a la puerta. Noel salió a su encuentro, despeinado, con los ojos enrojecidos por la preocupación y la camisa desabrochada. Gracias a Dios, se abalanzó sobre ella, abrazándola. Estaba enloqueciendo de preocupación. Alice se obligó a no apartarse, se dejó abrazar, incluso intentó esbozar una débil sonrisa. Siento haberte hecho preocupar. Me sentía mal y decidí dar un paseo. ¿Por qué no me despertaste? Noel tiró de ella hasta el salón, la sentó en el sofá y se sentó a su lado cogiéndole las manos entre las suyas. Habría ido contigo. No quería molestarte. Alice evitó su mirada. Te esforzaste mucho con la cena y lo estropeé. No es nada, le besó la mano. Lo importante es que estés bien. ¿Quieres algo? ¿Té? ¿Café? No, gracias, dijo ella rápidamente. Tomé café en casa de Brenda, y de todos modos, estoy muy cansada. Creo que me voy a la cama. ¡Claro! Noel parecía decepcionado, pero no insistió. Descansa un poco. Yo me quedaré abajo arreglando unos papeles.
Alice subió las escaleras, sintiendo la mirada de él clavándose en su espalda. En el dormitorio, lo primero que consultó en su teléfono fue un mensaje de Brenda. ¿Qué pasa? Ha llamado Noel. Te buscaba. Parecía muy preocupado. Alice contestó rápidamente. No pasa nada, te lo explicaré mañana. Luego apagó el teléfono y miró a su alrededor. Si había alguna prueba de los crímenes de Noel en la casa, ¿dónde la encontraría? ¿En su despacho? ¿En el garaje? ¿En el sótano? Necesitaba tiempo y la oportunidad de registrar la casa cuando Noel no estuviera. Pero hoy estaba demasiado agotada, demasiado asustada para semejante búsqueda. Además, su marido probablemente estaría vigilando todos sus movimientos desde su extraña desaparición. Alice se cambió de ropa y se fue a la cama, fingiendo estar dormida. Una hora más tarde, Noel entró. Lo sintió de pie sobre la cama, observándola. Luego salió de la habitación en silencio. Qué raro, normalmente dormían juntos. ¿A dónde había ido? Después de esperar unos minutos, Alice se levantó con cautela y se acercó de puntillas a la puerta. Escuchó. Se oían ruidos apagados procedentes del piso de abajo. Noel estaba hablando con alguien por teléfono. No podía distinguir las palabras, solo la entonación. Tensa, ansiosa. De repente la voz se hizo más fuerte. Noel subía las escaleras. Alice se volvió a meter en la cama, haciéndose la dormida. La puerta de la habitación crujió suavemente. Él se asomaba para ver cómo estaba. Luego volvió a cerrarse. Los pasos de Noel se alejaron hacia su estudio. La cerradura hizo clic. Alice esperó un momento más, se levantó de nuevo y se arrastró hacia el estudio. A través del ojo de la cerradura pudo ver a Noel sentado ante su escritorio, hojeando unos papeles. Su rostro, iluminado solo por la lámpara del escritorio, parecía duro, extraño. Sacó una cajita del escritorio y la abrió. Alice no pudo ver el contenido, pero vio a su marido examinando algo a la luz, girándolo, estudiándolo. Luego cerró la caja, la devolvió al cajón y la cerró con la llave. Se guardó la llave en el bolsillo del pantalón. Alice se apresuró a alejarse de la puerta cuando oyó a Noel levantarse de la mesa. Apenas había regresado al dormitorio y se había metido bajo las sábanas cuando se abrió la puerta del estudio. Su corazón latía tan fuerte que parecía que Noel debía de haberla oído incluso en el pasillo. Pero pasó por delante del dormitorio, escaleras abajo. Alice oyó el ruido de la puerta principal al abrirse y luego pasos en el camino de grava. Corrió hacia la ventana y se asomó con cautela. Noel caminaba hacia el garaje, con el móvil en la mano, marcando el número de alguien. ¿Qué estaba tramando? ¿Con quién hablaba en plena noche? Alice sintió que el miedo daba paso a la determinación. Mañana, cuando Noel se fuera a trabajar, registraría la casa. Encontraría pruebas de su crimen. Mientras tanto, debía tener cuidado de no levantar sospechas. Volvió a la cama y cerró los ojos, tratando de calmar su respiración. El sueño no llegaba. Retazos de la historia de Irma, sus propias observaciones, sus propias sospechas, revoloteaban en su cabeza. Detalles a los que antes no había prestado atención. Las extrañas llamadas telefónicas, las inexplicables ausencias de Noel, su insistencia en que se cambiara a un trabajo más tranquilo, para que no estuviera tan nerviosa. Una hora más tarde, Alice oyó que Noel regresaba a la casa. Subió las escaleras y, para sorpresa de Alice, entró en el dormitorio. Se desnudó y se tumbó a su lado. Su respiración era tranquila, pero ella sintió que estaba despierto, observándola en la oscuridad. Alice no se movió, siguió imitando un sueño profundo. Una voz interior gritó, «¡Corre! ¡Este hombre es peligroso!». Pero se dio cuenta de que huir no resolvería nada. Necesitaba pruebas, y las encontraría. Mientras tanto, tendría que hacer el papel de esposa desprevenida. La mañana llegó demasiado deprisa. Alice estaba despierta, escuchando la respiración de su marido a su lado, estremeciéndose con cada movimiento. Cuando los primeros rayos de sol atravesaron las cortinas, se deslizó con cuidado fuera de la cama. Noel murmuró algo en sueños y se dio la vuelta. En el cuarto de baño, Alice miró largamente su reflejo. Su rostro pálido, las ojeras, la línea tensa de sus labios. Apenas se reconocía. Necesitaba serenarse, no levantar sospechas. Si Irma tenía razón y Noel realmente había matado a su primera esposa,
Era peligroso, y ahora mismo caminaba sobre el filo de una navaja. Bajando a la cocina, Alice empezó a preparar el desayuno, como había hecho todas las mañanas durante los últimos 6 años. Las acciones familiares la tranquilizaron un poco. Preparó el café, tostó las tostadas. Todo como siempre, como si la noche anterior no hubiera sucedido, como si no hubiera huido de su propio marido por miedo a envenenarse. Noel apareció en la cocina mientras ponía el desayuno en los platos. Fresco, afeitado, con su habitual traje de agente de seguros. Se acercó por detrás, le rodeó la cintura con el brazo y le besó el cuello. Buenos días. Su voz sonaba normal, sin una sombra de la tensión de la noche anterior. ¿Qué tal has dormido? No he dormido mal. Se obligó a Alice a sonreír, conteniendo el impulso de apartarse de su contacto. ¿Y tú? Genial. Noel cogió la taza de café que le tendía. Pero estaba preocupada por ti. ¿Te encuentras bien? Lo de ayer fue tan inesperado. Estoy bien, desvió la mirada, fingiendo estar ocupada con la tostada. Supongo que cansada. Noel se sentó a la mesa, observándola con una leve sonrisa. Alice vio algo depredador y calculador en esa sonrisa. ¿O se lo estaba imaginando? Puede que hoy llegue tarde, dijo, dando un bocado a la tostada. Un cliente difícil, mucho papeleo. No pasa nada, se sentó Alice frente a él, jugueteando con su taza. Yo también tengo mucho trabajo. ¿Qué tipo de cosas? En su voz había un destello de interés demasiado agudo para una conversación matutina normal. Tareas domésticas, se encogió de hombros. Lavar la ropa, limpiar. Quizá me pase por casa de Brenda esta noche. Ya veo. Noel terminó su café y se levantó. Nos vemos esta noche. Llámame si necesitas algo. Volvió a besarla, esta vez en la mejilla, y se marchó. Alice escuchó el motor de su coche arrancar, el crujido de los neumáticos sobre la grava, el sonido que se desvanecía en la distancia. Solo cuando se cercioró de que se había marchado, se permitió respirar. El tiempo podía apremiar. Noel había dicho que llegaría tarde, pero ¿y si era una treta? ¿Y si volvía antes para ver cómo estaba? Tenemos que movernos rápida y metódicamente. Alice decidió empezar por el estudio. Ayer había visto a Noel esconder algo en un cajón del escritorio y cerrarlo. La puerta del estudio no estaba cerrada. Al parecer, su marido estaba seguro de que la cerradura del cajón mantendría a salvo sus secretos. El despacho de Noel era siempre su territorio. Impecablemente limpio, con los libros perfectamente ordenados en las estanterías y los bolígrafos y lápices bien colocados sobre el escritorio. Alice rara vez entraba aquí, respetando su intimidad. Ahora examinaba metódicamente cada centímetro en busca de pistas. El cajón del escritorio estaba cerrado. La llave no estaba en ninguno de los lugares obvios. Alice recorrió las estanterías, comprobando jarrones, libros, sacando otros cajones. En vano. Se sentó en la silla de Noel, reflexionando. ¿Dónde podría haber guardado la llave? Quizá la llevaba consigo, pero ¿y si tenía que buscarla en casa cuando ella podía verla? Alice volvió a mirar a su alrededor y vio una fotografía en la pared. Noel y ella frente a un lago de montaña, en su viaje del verano pasado. Se acercó a la foto y la descolgó de la pared. Nada. Volvió a colgarla y se dio cuenta de que el marco no estaba del todo recto. Volvió a descolgarlo, lo examinó detenidamente y encontró una pequeña pestaña en la parte posterior. La presionó y la llave se deslizó fuera del marco. Le temblaban las manos al introducir la llave en el ojo de la cerradura de la caja. Dentro había carpetas de archivos pulcramente dobladas, unas cuantas memorias USB y la misma caja que había visto en manos de Noel la noche anterior. Alice empezó con los documentos. La primera carpeta contenía pólizas de seguros, la suya y la de Noel. Las hojeó rápidamente, pero no encontró nada sospechoso. En la segunda había estados financieros, declaraciones de impuestos, extractos bancarios. En la tercera había copias de las escrituras de la casa y el coche. La cuarta carpeta estaba sellada. No tenía ninguna marca. Alice abrió el sello con cuidado y abrió la carpeta. Dentro había una póliza de seguros a nombre de Hannah Waynewood Fenton. La suma asegurada ascendía a la asombrosa cantidad de $500,000. El beneficiario era Noel Fenton, el marido de la asegurada. La póliza iba acompañada de documentos médicos, resultados de pruebas
informes médicos, recetas de medicamentos. Alice los estudió detenidamente, tratando de hacerse una idea de la enfermedad de Hannah. Los síntomas comenzaron unos 3 meses después de la boda. Fatiga, náuseas, dolores de cabeza. Los médicos le diagnosticaron anemia y le recetaron preparados de hierro y vitaminas. Pero la enfermedad no hizo más que empeorar. Luego aparecieron síntomas más graves: caída del cabello, problemas cutáneos, trastornos neurológicos. Los diagnósticos variaban de enfermedades autoinmunes a trastornos psicosomáticos. Ninguno de los médicos pudo determinar la causa exacta de la enfermedad, y nadie sospechó de envenenamiento. Al final de la carpeta había un certificado de defunción. Hannah Winwood Fenton, 32 años. Causa de la muerte: fallo multiorgánico debido a una rara enfermedad autoinmune. Alice recordó la fotografía que Irma le había enseñado. El rostro demacrado, los ojos pálidos. Una muerte lenta y agónica. Después cogió la caja. Dentro había un frasco de polvo blanco. La etiqueta estaba en latín, sin traducir. Junto a él había una cucharilla para dosificarlo. El polvo se parecía mucho al sedimento que había notado en la copa de champán. Alice cerró la caja y la volvió a guardar. El corazón le latía con fuerza. Había encontrado el papeleo que respaldaba la versión de Irma sobre la historia del seguro. Había encontrado la extraña sustancia. Pero nada de eso demostraba de forma concluyente la culpabilidad de Noel. Necesitaba más información. Siguió buscando por la habitación. Había una vieja caja de zapatos en el estante superior de un armario. Alice acercó una silla y la sacó. Dentro había fotos, cartas y algunas cosas pequeñas. Al parecer, objetos personales de Hannah que Noel había guardado por alguna razón. Entre las fotos había varias instantáneas familiares. Hannah con sus padres, con sus hermanos, en algún tipo de vacaciones. En el reverso de una de ellas había una inscripción: Navidad de 2018. Hannah con tía Irma. Alice miró detenidamente la fotografía. Hannah, todavía sana y feliz, abrazada a una mujer de mediana edad. Y esa mujer era Irma Blackwood, no cabía duda. Así que realmente es la tía de Hannah, no solo una loca del pueblo con delirios. La caja también contenía un pequeño cuaderno encuadernado en cuero. Alice lo abrió. Era el diario de Hannah. Las anotaciones empezaron aproximadamente un año antes de su muerte, coincidiendo con el inicio de su enfermedad. 23 de septiembre. Náuseas toda la mañana otra vez. Noel insiste en ver al Dr. Campbell, aunque yo preferiría a mi médico habitual. Dice que Campbell es un especialista y sabe lo que hace. 3 de octubre. El médico dice que es anemia. Me recetó hierro y vitaminas. Noel es muy atento. Me prepara la comida y se asegura de que me tome la medicación a tiempo. 15 de octubre. Cada vez peor. Debilidad constante. El pelo se me cae a mechones. El doctor Campbell dice que es un efecto secundario de la medicación con hierro. Me ha recetado otras. Noel está tan preocupado que hasta se ha tomado vacaciones para cuidarme. Alice pasó las páginas, leyendo el historial médico de Hannah con sus propias palabras. Poco a poco, el tono de las anotaciones pasó de la gratitud por los cuidados de su marido a una vaga sospecha. 25 de noviembre. Hoy no tomé las vitaminas que me da Noel. Dijo que me las había bebido y las había tirado. Primera vez en semanas que no me siento peor por la noche. 3 de diciembre. Estoy segura de que es algo que me da Noel. Cuando se fue a una conferencia durante 3 días, me sentí mejor. Tan pronto como volvió y empezó a hacerme la comida de nuevo. Todo volvió. Tengo miedo. 15 de diciembre. Encontré una extraña caja de polvos en el despacho de Noel. No sé lo que es, pero mi instinto me dice que no es nada bueno. Intentaré enviarle una muestra a la tía Irma. Ella sabe de hierbas y medicinas. La última entrada estaba fechada el 21 de diciembre. Demasiado débil para escribir mucho. Estoy segura de que Noel me está envenenando. Encontré los papeles del seguro. $500,000. Eso es lo que valgo para él. Si me pasa algo, la tía Irma sabe la verdad. Ahí terminaba el diario. Alice lo cerró, sintiendo que las náuseas le subían a la garganta. Ya no tenía ninguna duda. Noel había envenenado metódicamente a su primera esposa. Había conseguido el dinero del seguro y ahora se disponía a hacerle lo mismo a ella. De repente, oyó el ruido de un coche que se detenía. El corazón se le hundió en los talones.
Noel había vuelto. Alice guardó apresuradamente el diario en la caja, la volvió a colocar en su sitio, cerró el cajón del escritorio y devolvió la llave al marco. Mientras salía del estudio, escuchó. La puerta principal se abrió, pero no se oyeron pasos. En su lugar, voces apagadas. Noel no estaba solo. Alice bajó cautelosamente las escaleras y se quedó helada cuando oyó la voz de una mujer. Seguro que sospecha algo, dijo la mujer. Demasiadas coincidencias. Quizá esté nerviosa por el trabajo, replicó Noel. No creo que lo sepa. De todas formas, tenemos que acelerar las cosas, insistió la mujer. El plan era alargarlo durante meses, pero ahora era demasiado arriesgado. Alice se asomó con cautela al doblar la esquina. En el pasillo estaba Hazel Winwood. La reconoció por la foto de la caja. La hermana de Hannah. Aquella a la que Noel supuestamente había transferido dinero por sentido de la responsabilidad, pero su conversación sugería que eran cómplices. De acuerdo, lo haremos hoy, aceptó Noel. Lo tengo todo preparado. No sospechará nada. Eso espero. Hazel miró a su alrededor nerviosa. No quiero que se repita lo de mi hermana. Entonces tardamos demasiado. Fue demasiado obvio. Esta vez será más rápido, le aseguró Noel. No hay rastro de ella. Alice retrocedió, con el corazón latiéndole con fuerza en la garganta. Estaban planeando matarla hoy, y Hazel no era una víctima, sino una cómplice. Tal vez por eso estaba recibiendo dinero de Noel, su parte del seguro de su hermana. Teníamos que irnos ya. Alice subió las escaleras de puntillas, cogió su teléfono y marcó el número de Irma. «Están aquí», susurró cuando Irma contestó. «Noel y Hazel. Planean hacerlo esta noche». «Hazel». Había sorpresa y rabia en la voz de Irma. Así que tenía razón. Esa zorra le estaba ayudando a matar a Hannah. «Tengo que irme», pensó Alice frenéticamente. «Pero están abajo, en la salida». «¿Hay otra salida? ¿Una ventana? ¿Una puerta trasera?» «La ventana del baño daba al tejado del garaje», recordó Alice. «Se puede bajar por ahí». «Hazlo así», decidió Irma. «Te espero al final de la calle dentro de 15 minutos. ¿Podrás llegar?» «Lo intentaré», terminó de hablar Alice y escuchó. Noel y Hazel seguían hablando abajo. No tenía mucho tiempo. Cogió su bolso, metió en él la cartera, el teléfono y las llaves del coche. Luego se coló en el cuarto de baño y abrió la ventana. Las viejas bisagras crujieron y ella se quedó helada, temiendo que el sonido se hubiera oído abajo. Se hizo el silencio. Entonces las voces se reanudaron, ahora en la cocina. Alice salió cautelosamente al tejado del garaje. Las tejas estaban resbaladizas por la lluvia reciente. Se acercó lentamente al borde, intentando no hacer ruido. Bajar le costó más de lo que pensaba. La altura era baja, pero el miedo a caerse y ser descubierta limitaba sus movimientos. Finalmente, Alice se agarró de las manos y saltó, aterrizando en el césped. Estaba a punto de correr hacia la verja cuando oyó la voz de Noel. «Alice, Alice, ¿dónde estás?» Se habían dado cuenta de su ausencia. Alice se quedó paralizada, apretándose contra la pared del garaje. La puerta principal se abrió y Noel apareció en el porche. Miró alrededor del patio, con el rostro tenso. «¡Alice!», volvió a gritar. «¡Sal, tenemos que hablar!». Ella contuvo la respiración. Noel salió del porche y se dirigió hacia el garaje. Unos segundos más y la vería. No había elección. «Estoy aquí», dijo ella doblando la esquina del garaje. «Pensé en comprobar el buzón. El buzón está junto a la verja». Noel la miró con desconfianza. «¿Qué haces fuera del garaje?» «He oído un ruido extraño», intentó tranquilizarse. «Pensé que tal vez había entrado un gato». «Tienes que volver dentro», le tendió la mano. «Tenemos compañía». «Hazel Winwood, lo he oído». Alice no se movió. «La hermana de tu difunta esposa. Me pregunto por qué nunca dijiste que estabas en contacto con ella». La cara de Noel cambió, volviéndose dura, casi enfadada. «¿Estabas escuchando a escondidas?» Lo oí por casualidad. Alice dio un paso atrás. «Y me pregunto por qué mentiste sobre ella. Y muchas otras cosas». «¿Cómo cuáles?» «Sobre cómo murió Hannah». Alice decidió enfrentarse a él directamente. «Sobre el seguro, sobre lo que planeabas hacerme». Noel se congeló. Sus ojos se entrecerraron. Algo frío, calculador en ellos. «¿Quién te lo dijo? ¿Tamsin?
«Oh, Irma, tú lo hiciste». Alice agarró la bolsa con más fuerza. «Tu comportamiento, tus secretos y los papeles de tu despacho no hicieron más que confirmar mis sospechas. ¿Revisaste mis cosas?». Su voz se volvió tranquila, amenazadora. «Sí», Alice no lo negó. Y encontró el diario de Hannah. Lo sabía, Noel. Sabía lo que le estabas haciendo, solo que era demasiado débil para salvarse. Hazel apareció en el porche, una mujer menuda con el pelo oscuro que se parecía mucho a su hermana en las fotos. «¿Qué ocurre?», preguntó mirándolos tensa. «Lo sabe todo», respondió brevemente Noel. «Sobre Hannah, sobre nosotros». Hazel se puso pálida, pero se recompuso rápidamente. «Es un malentendido», dijo volviéndose hacia Alice. «No es lo que tú crees». «¿No lo es?». Alice sonrió amargamente. «¿Entonces qué es? ¿Noel no envenenó a su primera mujer para asegurarse? ¿No fueron cómplices? ¿No planeaban hacerme lo mismo?». «Esos son tonterías». Hazel sacudió la cabeza. «Hannah estaba enferma. Noel había hecho todo lo posible por salvarla». «No mientas», la cortó Alice. «Leí el diario de Hannah. Vi la póliza de seguros. Encontré el mismo polvo que Noel le dio. Y a mí». Noel dio un paso hacia ella. Su rostro se contorsionó en una mueca. «No puedes demostrar nada». «Ya lo he hecho». Alice dio otro paso atrás. «Hice copias de todos los documentos. Los envié a un lugar seguro. Y se lo conté todo a Irma Blackwood. Era mentira. No tenía tiempo de hacer copias. Pero Noel y Hazel no lo sabían. Se miraron y Alice pudo ver el pánico en sus ojos. «¿Irma?», intervino Hazel. «Esa loca. Nadie creería lo que dijera. Creerán sus análisis». Se echó Alice un farol, pero sus palabras dieron en el blanco. Guardó una muestra del polvo que Hannah le envió antes de morir. Y analizó la copa de champán que me diste ayer. «Noel, lo has estropeado todo», gruñó él dando otro paso hacia ella. «Podríamos haber sido felices». «¿Felices?». Alice no daba crédito a lo que oía. «Después de matar a una mujer e intentar matarme a mí». «A veces hay que hacer sacrificios», replicó fríamente Noel. «Hazel y yo siempre nos hemos querido. Pero sus padres insistieron en casarla con Hannah. Era la hija mayor. Con más éxito. Encontramos una salida». «¿Una salida?». Alice miró a uno y a otro. «¿Llamas al asesinato una salida?». «Era la única manera de estar juntas», intervino Hazel, «y de conseguir el dinero que nos merecíamos». «¿Y yo?», preguntó Alice. «¿Por qué yo?». «Seguro», dijo simplemente Noel. «Después de lo de Hannah, le cogimos el gusto al dinero fácil. Eras la candidata perfecta, solitaria, confiada. Nadie dudaría de un viudo inconsolable que había perdido a su segunda esposa por la misma enfermedad». Alice sintió que sus entrañas se enfriaban ante sus cínicas palabras. El hombre con el que había vivido durante 6 años, el hombre en quien había confiado, había resultado ser un asesino a sangre fría que solo la veía como un medio para enriquecerse. «No te saldrás con la tuya», dijo con firmeza. «La policía viene hacia aquí». Era otra mentira, pero sonaba convincente. Noel y Hazel volvieron a intercambiar miradas, con el pánico brillando en sus ojos. «Tenemos que irnos», dijo Hazel rápidamente. «¿Y ahora? ¿Y ella?». Noel señaló a Alice con la cabeza. «Nos lo contará todo». «Ya lo ha hecho», replicó Alice. «Y si me pasa algo, solo empeorará las cosas para ti». En ese momento se oyó el ruido de un coche que se detenía afuera. Noel se tensó y Hazel le agarró del brazo. «Tenemos que correr, ahora». Corrieron hacia la casa, aparentemente para recoger sus cosas. Alice no esperó a que regresaran. Corrió hacia la puerta, donde vio el coche de Irma Blackwood. Abrió la puerta de golpe y saltó al asiento. «¡Vamos, rápido!». Irma pisó el acelerador y el coche se alejó a toda velocidad. Por el retrovisor, Alice vio a Noel corriendo hacia el porche, gritando tras ellos. Pero ya era demasiado tarde. Habían doblado la esquina. «¿Te encuentras bien?», preguntó Irma, sin apartar los ojos de la carretera. «Sí», exhaló Alice, sintiendo que la adrenalina se le iba, dejándola temblorosa y débil. «Pero no tenemos mucho tiempo. Intentarán escapar». «No te preocupes», sonrió Irma con severidad. «Llamé a la policía antes de venir a buscarte. Les dije todo lo que sabía.
Tienen que interceptar a tu marido y a esa basura de Hazel. Alice se recostó en el asiento, cerrando los ojos. Se había acabado. La pesadilla en que se había convertido su vida. Ahora había un largo proceso, un juicio, el escrutinio público. Pero lo más importante era que estaba viva, y los asesinos de Hannah no podrían matar a nadie más. Gracias, dijo en voz baja. Me has salvado la vida. No pude salvar a Hannah, le temblaba la voz a Irma. Pero al menos evité que mataran a otra mujer inocente. Mientras conducían hacia la comisaría, Alice pensó en lo rápido que podía desmoronarse lo que parecía sólido y fiable. Su matrimonio, su vida, su confianza. Todo se había convertido en polvo en cuestión de días. Pero ella había sobrevivido, y ahora tenía la oportunidad de volver a empezar. La comisaría de Benicia resultó ser un pequeño edificio de 2 plantas, con una bandera descolorida en la entrada. Alice permaneció sentada en la sala de interrogatorios durante la tercera hora, repitiendo una y otra vez su historia a los detectives. Irma esperaba en el pasillo. No se le permitía estar presente en el testimonio. ¿Y está diciendo que su marido planeó envenenarla del mismo modo que envenenó a su primera esposa? Preguntó el detective Parrish, un hombre mayor con ojos cansados y un cuaderno de letra pequeña. Sí, Alice se frotó las sienes. Había un polvo en mi vaso, como el de la caja que encontré en su escritorio. ¿Y crees que él y Hazel Wingwood fueron cómplices en el asesinato de Hannah? Ellos mismos lo han admitido, suspiró Alice. Encontrará todas las pruebas en el despacho de Noel. Los documentos del seguro, el diario de Hannah, el polvo envenenador. El detective Parrish asintió, tomando nota en su cuaderno. Ya hemos enviado un equipo con una orden de registro. Si es como usted dice, tendremos pruebas contundentes. Alice se recostó en la dura silla. Los acontecimientos de los últimos días parecían irreales, como si le hubieran ocurrido a otra persona. 6 años de matrimonio, y todo ese tiempo había tenido a su lado a un asesino, calculador y de sangre fría. Un hombre dispuesto a matar por dinero y una nueva relación. Les hemos encontrado. Entró en la habitación una joven policía. Intentaban salir de la ciudad por la calzada este. Los están trayendo aquí ahora. El detective Parrish se levantó. Señora Thornhill, ¿está preparada para el enfrentamiento? Alice se tragó el nudo que tenía en la garganta. La idea de volver a ver a Noel era nauseabunda, pero tenía que hacerlo. Sí, respondió con firmeza. Estoy preparada. La llevaron a otra habitación donde Irma ya la esperaba. La mujer mayor parecía tensa pero decidida. ¿Cómo se encuentra?, preguntó apretando la mano de Alice. Estoy aguantando, intentó sonreír Alice. Han encontrado a Noel y a Hazel. Pronto las traerán aquí. Irma asintió. Por fin se haría justicia. Hannah puede descansar en paz. Esperaron una media hora. Alice sentía los nervios a flor de piel. Cada ruido en el pasillo la hacía estremecerse. Finalmente la puerta se abrió y el detective Parrish y otros 2 policías entraron en la habitación. Detrás de ellos, esposados, estaban Noel y Hazel. Noel estaba pálido y demacrado. Su pelo, normalmente bien peinado, estaba revuelto y sus gafas torcidas. Cuando vio a Alice, se detuvo, su mirada dura. «Lo has estropeado todo», dijo en voz baja. «No», Alice negó con la cabeza. «Tú lo has estropeado, cuando pensaste que podías jugar con la vida de los demás por dinero». Hazel se quedó en silencio, mirando al suelo. Parecía más pequeña y mayor que hacía un par de horas en el patio de su casa. «Siéntense», el detective señaló las sillas frente a Alice e Irma. «Tenemos algunas preguntas». Noel y Hazel se sentaron. Los agentes permanecieron de pie detrás de ellas. El detective Parrish colocó un expediente sobre la mesa. «Señor Fenton, en la casa que compartía con la señora Thornhill, hemos encontrado una serie de pistas sobre su implicación en la muerte de su primera esposa, Hannah Wingwood Fenton. ¿Qué tiene que decir al respecto?» Noel se enderezó, con el rostro impasible. «No hablaré sin un abogado». «Está en su derecho», asintió el detective. «¿Y usted, señorita Wingwood? ¿Tiene algo que decir?» Hazel levantó la vista con ojos desesperados. «No fue así. No queríamos matar a nadie». «Cállese», dijo Noel con brusquedad. «Ya basta», se volvió Hazel hacia él. «Se acabó. Prometiste que no nos pillarían, que tenías el plan perfecto. Y ahora aquí estamos». El detective Parrish se adelantó.
Señorita Winwood, si coopera con la investigación, podría atenuar su condena. Hazel vaciló, mirando a Noel y al detective. No lo haga, advirtió Noel. Él me obligó a hacerlo, soltó Hazel de repente, mirando al detective. Todo era un plan suyo. Dijo que si nos deshacíamos de Hannah, podríamos estar juntos y conseguir el dinero. ¡Maldito mentiroso! Noel tiró de ella, pero los policías lo contuvieron. Estabas tan interesado en esto como yo. ¡Silencio! El detective golpeó la mesa con la palma de la mano. Un truco más como ese y serás escoltada fuera de aquí. Alice observó la escena, sintiéndose extrañamente entumecida. Amantes asesinos traicionándose a la primera señal de peligro. ¿Cómo pudo estar tan ciega, incapaz de ver la verdadera naturaleza de Noel? Continúe, señorita Winwood, asintió el detective. Hazel se secó las lágrimas. Noel conoció a nuestra familia en un acto benéfico. Al principio me cortejó a mí, pero cuando se enteró de que Hannah era la hija mayor y heredera del negocio familiar, se decantó por ella. Seguimos viéndonos en secreto. Después de su boda, Noel ideó un plan para asegurar a Hannah por una gran suma de dinero y luego envenenarla lentamente. Investigó sustancias venenosas difíciles de detectar en una autopsia normal. ¿Y tú aceptaste participar en el asesinato de tu propia hermana?, preguntó Irma sin ocultar su disgusto. Hazel bajó los ojos. Siempre he vivido a la sombra de Hannah. Tenía más éxito, era más guapa, la favorita de mis padres. Cuando Noel dijo que me quería a mí y no a ella, yo creí que por fin tenía lo que me merecía. Ahora tendrás lo que te mereces, dijo Irma con amargura. La cárcel por matar a su propia hermana. El detective Parrish abrió una carpeta. Entre las pruebas que encontramos estaba el diario de Hannah Winwood, donde describe sus sospechas. También encontramos un frasco de una sustancia identificada provisionalmente como un compuesto de arsénico. El análisis de la copa en la que se supone que la señora Thornhill bebió el champán mostró restos de la misma sustancia. Noel permaneció en silencio, pero una mueca de odio cruzó su rostro al mirar a Alice. Deberías haberte bebido el maldito champán, siseó. Habría sido rápido e indoloro, no como con Hannah. ¿Así que admite que planeó envenenar a la señora Thornhill?, preguntó rápidamente el detective. Noel vaciló, dándose cuenta de que había hablado fuera de lugar. Sus labios se contrajeron en una fina línea. Quiero ver a mi abogado, repitió. Por supuesto, dijo el detective señalando con la cabeza a los agentes de policía. Llévenselos. Continuaremos cuando lleguen los abogados. Mientras se llevaban a Noel y Hazel, la sala quedó en silencio. Alice se sintió desolada. Todas esas confesiones, las acusaciones, el odio en los ojos del hombre que creía que era su marido. ¿Y ahora qué?, preguntó al detective. Ahora las formalidades, recogió los papeles. El caso está prácticamente resuelto. Tenemos la confesión de la señorita Winwood, la declaración del señor Fenton, el diario de la víctima, las pruebas físicas. No se saldrán con la suya. ¿Qué hay de mí? Necesitará un buen abogado para el proceso de divorcio, respondió el detective. Y tal vez asesoramiento psicológico. Sucesos como este dejan huella. Alice asintió. Huella era una palabra demasiado suave para lo que sentía. Su vida destrozada, su confianza minada, su futuro turbio. Vamos. Irma le tocó el hombro con suavidad. Necesitas descansar. Puedes quedarte en mi casa hasta que las cosas se calmen. Salieron de la comisaría a última hora de la tarde. Las calles de Venecia estaban desiertas. Las escasas farolas proyectaban manchas amarillas sobre las aceras. Irma se ofreció a pasar por casa de Alice para recoger las cosas que necesitaba, pero ella se negó. No puedo volver allí. Ahora no. Entiendo, asintió Irma. Mañana compraremos lo que necesitamos. La cabaña de Irma en el bosque parecía acogedora y segura en la oscuridad. Las luces de las ventanas estaban encendidas. La chimenea humeaba. Alguien se había ocupado de la comodidad en su ausencia. Tamsin está aquí, explicó Irma, notando la sorpresa de Alice. La llamé mientras estábamos en la estación. Tamsin las recibió en la puerta, con tazas de té caliente y una expresión afectuosa en el rostro. Alice agradeció que nadie hiciera preguntas innecesarias ni exigiera detalles. Se limitaron a sentarse junto a la chimenea, calentándose las manos contra las tazas.
apoyándose mutuamente en silencio. ¿Cómo lo has entendido?, preguntó finalmente Alice a Irma. Que Noel había matado a Hannah. Irma hizo una pausa, mirando fijamente al fuego. Hannah empezó a sospechar de él alrededor de un mes antes de morir. Notó que se ponía más enferma después de la comida que cocinaba Noel. Empezó a esconder la comida y a tirar la bebida. Me envió una muestra del polvo que encontró entre sus cosas. No tuve tiempo de analizarlo. Ella murió pronto, pero descubrió la verdad de todos modos. Después de su muerte, encontré la última carta que me escribió. Tenía todas las sospechas, todos los detalles. Intenté que la exhumaran, pero Noel insistió en la cremación. Luego vendió la casa y desapareció de la ciudad. Le perdí la pista durante unos años, hasta que apareció con su nueva esposa, añadió Tamsin en voz baja. Sí, Irma miró a Alice. Cuando me enteré de que Noel había vuelto a Benicia con una nueva esposa, decidí actuar. Le pedí a Tamsin que se acercara a ti para vigilarte y reuní información sobre su pasado, buscando vínculos con Hazel. ¿Y los encontraste?, preguntó Alice. Tuvieron cuidado, pero no el suficiente, sonrió Irma. Se reunieron en un motel de las afueras, pensando que nadie los reconocería. Los seguí durante casi un año, recopilando información. Pero no tenía pruebas directas del crimen, solo sospechas. Hasta que decidió envenenarme, terminó Alice. Sí, Irma se inclinó hacia adelante. Me di cuenta de que estaba actuando cuando le vi comprar champán y entrar en la farmacia. Era exactamente el mismo escenario que con Hannah. Alice se estremeció, recordando la copa con el sedimento en el fondo. Qué cerca había estado de la muerte. Si no hubiera sido por la vigilancia de Irma y sus propias sospechas, ahora podría estar en una habitación de hospital, desvaneciéndose lentamente a causa de una misteriosa enfermedad, con un marido bondadoso sentado a su lado, poniéndole veneno en la comida en secreto. Gracias, dijo en voz baja. Me has salvado la vida. No pude salvar a Hannah. Los ojos de Irma brillaban de lágrimas. Pero al menos pude evitar otro asesinato y castigar a los responsables. Por la noche, tumbada en la habitación de invitados de la casa de Irma, Alice no podía dormir. El rostro de Noel, no el que conocía desde hacía 6 años, sino el que había visto hoy en la comisaría, estaba frente a sus ojos, duro, furioso, con los ojos fríos de un asesino. ¿Había sido siempre así, ocultando su verdadera naturaleza? ¿O había cambiado con el tiempo, convirtiéndose poco a poco en un monstruo? Pensó en su primer encuentro, en sus primeras citas, en su vida juntos. Buscaba señales, indicios que pudieran advertirla, pero no había ninguna. Noel desempeñaba el papel de marido perfecto a la perfección, hasta los últimos meses, cuando empezó a preparar el terreno para su crimen. Por la mañana, Alice se despertó sintiéndose extrañamente ligera. Era como si el gran peso que había estado cargando sin darse cuenta hubiera desaparecido de repente. Bajó a la cocina, donde Irma y Tamsin estaban preparando el desayuno. «Ha llamado el detective Parrish», dijo Irma, poniéndole una taza de café delante. Hazel hizo una confesión completa. Dio todos los detalles de su plan. «¿Y Noel?», preguntó Alice. «No habla, pero su abogado parece darse cuenta de lo desesperado de la situación. Probablemente intentarán llegar a un acuerdo para evitar la pena de muerte». Alice asintió. Le daba igual que Noel fuera condenado a cadena perpetua o a muerte. Lo que le importaba era que no volviera a hacer daño a otra mujer. «¿Qué piensas hacer ahora?», preguntó Tamsin, sentándose a la mesa. Alice se lo pensó. Toda su vida estaba ligada a Noel, su casa, sus amigos comunes, incluso la ciudad en la que vivían. «No lo sé», admitió. «Probablemente me vaya de Benicia. Demasiados recuerdos». «¿A dónde?», preguntó Irma en voz baja. «A Portland, quizá». Alice recordó su luna de miel con Noel y dio un respingo. «No, allí no. Encontraré un lugar nuevo donde nadie me conozca. Empezaré de cero». «Me parece razonable», asintió Irma. «Pero no te precipites. Date tiempo para volver en ti». Alice sonrió agradecida. Por todo. 3 meses después, Alice estaba en la sala del tribunal, escuchando el veredicto. Noel Fenton y Hazel Wainwood habían sido declarados culpables de asesinato en primer grado. Gracias a un acuerdo con la fiscalía, Hazel recibió 25 años de prisión
con posibilidad de libertad condicional. Noel, cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Mientras se lo llevaban fuera de la sala, lanzó una última mirada a Alice. Una mezcla de odio y algún extraño pesar. Ella lo soportó sin apartar la mirada. Fue su último encuentro. Después del juicio, Alice volvió a casa de Irma, donde había estado viviendo temporalmente todos estos meses. Había maletas hechas sobre la mesa. Se marchaba al día siguiente. ¿Estás segura de que no quieres quedarte?, le preguntó Irma. Siempre puedes vivir aquí el tiempo que necesites. Gracias, pero tengo que irme. Alice abrazó a la mujer mayor. Venetia está demasiado envenenada para mí. Irma asintió comprensiva. ¿A dónde te diriges? A Seattle, sonrió Alice. He conseguido trabajo en una editorial. Siempre he soñado con hacer libros en vez de atender teléfonos en un locutorio. ¿Vas a escribir? Me han ofrecido una oportunidad. Se encogió de hombros Alice. Dicen que mi historia podría ser la base de un buen libro. Lo sería, confirmó Irma. Una historia de traición, mentiras y renacimiento. Y de justicia, añadió Alice. Se sentaron en el porche a contemplar la puesta de sol sobre el bosque. Había una nueva vida por delante, nuevas posibilidades. Las heridas aún dolían, pero empezaban a cicatrizar. Alice sabía que nunca olvidaría aquella terrible experiencia, pero que no determinaría su futuro. «¿Sabes?», dijo pensativa, «lo más extraño de todo esto es darme cuenta de que nunca conocí realmente al hombre con el que pasé 6 años de mi vida». «La gente suele llevar máscaras», asintió Irma. «Algunas durante toda la vida. Pero ahora he aprendido a ver a través de ellas». Alice levantó la vista hacia el cielo del atardecer. «Nunca volveré a ser ciega a las señales y advertencias». El día de la partida, Alice se despertó con una sensación de libertad. Recogió sus últimas cosas y se despidió de Irma y Tamsin. Antes de subir al taxi, lanzó una última mirada al horizonte, donde se divisaban los tejados de Venecia. La ciudad que debería haber sido su hogar, pero que se había convertido en un lugar de pesadilla. El taxi arrancó, alejándola del pasado, hacia un futuro desconocido pero lleno de posibilidades. Alice se recostó en el asiento y por primera vez en meses se permitió respirar hondo, sin miedo ni ansiedad. Había sobrevivido a la traición de la persona más cercana a ella. Había visto la verdadera cara del mal bajo la máscara del amor y el cariño. Y ahora sabía que podía hacer frente a lo que le esperaba, porque lo peor ya había pasado. Al pasar por delante de la señal con el nombre de la ciudad, Alice no se volvió. Venetia, Noel, 6 años viviendo una mentira. Todo eso pertenecía ya al pasado. Por delante estaba Seattle, un nuevo trabajo, gente nueva. Y una nueva Alice, más fuerte, más sabia y más libre que nunca. Su teléfono vibró en su bolsillo, un mensaje de Irma. «Buena suerte. Recuerda que no estás sola. Siempre estamos en contacto». Alice sonrió y tecleó una respuesta. «Gracias por todo. Estaré bien». Y se lo creyó de verdad.